No te muevas. Las palabras cortaron el aire helado de la madrugada como una navaja afilada. La agente Sara Martínez se quedó paralizada al oír la orden ronca que provenía de las sombras. Su mano derecha estaba a centímetros de la manija de la patrulla cuando una figura esquelética emergió de detrás de una pila de basura en la calle abandonada del centro de Detroit. El hombre parecía salido de una pesadilla, barba larga y sucia, ropa rasgada que alguna vez fue negra y ojos que brillaban con una intensidad inquietante en la oscuridad. No muevas ni un músculo, repitió con voz cargada de desesperada urgencia. Hay alguien apuntándote con un arma a la cabeza en este mismo momento. Sara sintió que su corazón se aceleraba. A sus 28 años, con solo 3 de experiencia en las calles, nunca se había enfrentado a una situación como esa. El protocolo le gritaba en la mente que sacara el arma, pero algo en la expresión del hombre la hizo dudar. No era amenaza lo que veía en sus ojos. Era terror genuino. ¿Quién eres?, susurró, tratando de mantener la calma mientras sus ojos escudriñaban discretamente los edificios abandonados de los alrededores. Me llamo Benjamín Castillo, respondió el hombre, con las manos temblando visiblemente. Y llevo 15 minutos observando a un francotirador apostado en la ventana del segundo piso de ese edificio rojo a tus espaldas. La revelación golpeó a Sara como un puñetazo en el estómago. Benjamín no era una amenaza, estaba tratando de salvarla. ¿Pero por qué un hombre que vivía en la calle arriesgaría su vida para alertar a una policía? ¿Y cómo sabía con tanta precisión sobre movimientos tácticos? Escucha con atención, continuó Benjamín, ahora con la voz más firme y controlada. Cuando cuente hasta 3, te tirarás detrás del capó de tu coche. El francotirador está esperando a que salgas completamente del vehículo para tener un tiro limpio. Sara lo observó con más atención. A pesar de su aspecto desolador, había algo en su postura que no encajaba con un simple vagabundo, movimientos calculados, mirada que barría el entorno sin descanso, y una forma de hablar que delataba educación y entrenamiento. ¿Por qué me estás ayudando?, preguntó, genuinamente confundida. Benjamín dudó un segundo, como si un recuerdo doloroso lo atravesara. Porque he visto morir a personas inocentes por codicia y crueldad, dijo, y añadió tras un breve silencio, mirándola a los ojos. Y porque tú fuiste la única persona en 2 años que me saludó como a un ser humano cuando pasaste por aquí la semana pasada. Sara recordó vagamente haberlo saludado con la mano durante una ronda nocturna, un gesto automático que apenas registró. Para Benjamín, ese momento había significado mucho más. 1, 2, Benjamín comenzó la cuenta con los músculos tensos como un resorte a punto de soltarse. Cuando dijo 3, Sara se lanzó detrás del capó. Un estruendo ensordecedor rasgó la calle desierta y el parabrisas de su patrulla estalló en 1000 fragmentos. Había escapado de la muerte por segundos. Tumbada en el asfalto frío, con el corazón golpeándole el pecho, Sara entendió que su vida acababa de ser salvada por alguien a quien la sociedad consideraba invisible. Pero había algo más profundo. ¿Cómo era posible que un hombre sin techo tuviera conocimientos militares tan precisos? ¿Y por qué alguien querría matarla a ella, en específico? Benjamín permaneció en la sombra, ella podía oír su respiración pesada. Ahora tienes que pedir refuerzos, murmuró. Pero ten cuidado en quién confías. Este ataque no ha sido aleatorio. Un escalofrío recorrió a Sara. Si Benjamín tenía razón, alguien había planeado asesinarla. ¿Quién, y por qué? Mientras encendía la radio con manos temblorosas, miró a la misteriosa figura que acababa de salvarle la vida. Benjamín Castillo era mucho más de lo que parecía, y presentía que estaba a punto de descubrir secretos que lo cambiarían todo. Si esta historia de valentía y misterio te ha llegado al corazón, no olvides suscribirte al canal para descubrir los oscuros secretos que Benjamín esconde y por qué alguien quería matar a Sara. Los refuerzos llegaron en menos de 5 minutos, pero el francotirador había desaparecido como humo. El detective Marcus Webb, un hombre corpulento de 45 años con cicatrices de bala en el cuello, tomó el mando de la escena. Sus ojos fríos la recorrieron con desconfianza mientras Sara relataba los hechos. A ver si lo entiendo, dijo Webb con escepticismo, un mendigo sucio le salvó la vida porque intercambiaron un saludo la semana pasada. Soltó una risa amarga. Martínez, ¿segura que no estabas alucinando? Quizá es hora de tomarte unas vacaciones. La sangre le hirvió a Sara. Detective, sé lo que vi. Benjamín me salvó de una ejecución planificada. Webb arqueó una ceja. Ah, ¿así que ahora son íntimos?
Su expresión cambió de repente, volviéndose más seria y calculadora. ¿Dónde está ese Benjamín ahora? Sara miró alrededor, pero la esbelta figura había desaparecido por completo. Como si nunca hubiera existido, excepto por los fragmentos de vidrio esparcidos, prueba de que alguien sí disparó contra su coche. Webb ordenó registrar la zona, pero Sara notó algo extraño: en lugar de buscar al tirador, parecían centrados en encontrar a Benjamín. ¿Por qué tratar como sospechoso al hombre que le había salvado la vida? Martínez, Webb se acercó con voz baja y amenazante, ¿sabes que los vagabundos son notoriamente inestables? Muchos son exconvictos, adictos, peligrosos. Él me salvó, repitió Sara con firmeza. O preparó toda esta situación para ganarse tu confianza, replicó Webb. Piénsalo bien, ¿cómo sabría un vagabundo sobre tácticas de francotirador, a menos que él mismo sea el tirador y te esté jugando un juego psicológico? Las palabras de Webb sembraron una chispa de duda, pero algo no cuadraba. Si Benjamín quería dañarla, ¿por qué la habría salvado? ¿Y por qué Webb parecía tan decidido a desacreditar su versión? 3 horas después, mientras llenaba informes en la comisaría, Sara recibió una llamada anónima. La voz al otro lado era ronca, familiar. Agente Martínez, soy Benjamín. No vuelva a casa esta noche. ¿Saben dónde vive? Benjamín, ¿dónde estás? Necesito hablar contigo. Escucha bien, la voz se volvió más urgente. El hombre que intentó matarte no era cualquiera. Era un profesional. Y el detective Webb hizo 3 llamadas después de que yo llegara a la escena, 2 a números que rastreé hasta una empresa de seguridad privada. A Sara se le heló la sangre. ¿Estás diciendo que Webb está involucrado? Te digo que no confíes en nadie de tu comisaría. Hay 100.000 por tu cabeza, Sara. Alguien muy poderoso te quiere muerta. La llamada se cortó, dejándola sola con un terror creciente. Miró alrededor de la comisaría, compañeros de años, superiores en los que confiaba, personas que juraron proteger y servir. ¿Alguno de ellos quería verla muerta? Sara decidió investigar por su cuenta. Rebuscando discretamente en los archivos, encontró algo inquietante. En los últimos 6 meses, 3 policías que trabajaban en casos de corrupción policial se habían jubilado repentinamente, 2 se mudaron de estado y 1 murió en un accidente de coche. Todos habían trabajado en una operación específica: investigar los vínculos entre la policía de Detroit y una empresa llamada Blackstone Securities, la misma que mencionó Benjamín. Su teléfono vibró, un mensaje de un número desconocido. Aparcamiento del Hospital St. Mary. 3ª planta, medianoche. Ven sola o nunca sabrás la verdad sobre tu padre. Sara casi dejó caer el móvil. Su padre había muerto cuando ella tenía 12 años, supuestamente en un accidente de construcción. ¿Por qué alguien mencionaría eso ahora? Comprendió que había tropezado con algo mucho más grande que un atentado. Había fuerzas poderosas en movimiento y, de algún modo, un hombre latino que vivía en las calles de Detroit poseía información capaz de destruir a personas muy influyentes. ¿Pero qué sabía realmente Benjamín? ¿Por qué arriesgaba su vida para protegerla? Y lo más importante, su vida estaba a punto de cambiar para siempre, y ella no tenía idea de qué tan profundo era el agujero. El resto del día fingió normalidad, pero cada saludo de un compañero le sonó a amenaza. Cuando el detective Webb apareció en su mesa, casi le dio un vuelco el corazón. Martínez, he oído que estás haciendo preguntas sobre casos antiguos, dijo, apoyándose con falsa calma. Espero que no te tomes demasiado en serio las fantasías de un vagabundo. Solo sigo el protocolo, detective, respondió Sara, firme. Webb sonrió sin calidez. Bien. Sería una pena que una policía prometedora como tú se metiera en teorías conspirativas. A la gente paranoica le pasan cosas malas. La amenaza fue sutil, pero clara. Sara esperó a que se alejara para permitir que sus manos temblaran. Él sabía más de lo que admitía. A las 9 de la noche, Sara salió de la comisaría, pero no se fue a casa. Condujo 1 hora, mirando el retrovisor una y otra vez. ¿Quién era Benjamín? ¿Cómo consiguió su número? ¿Y por qué mencionar a su padre después de tantos años? Recordó el día de la noticia: tenía 12, su madre lloró durante días. Accidente en la obra, fue todo lo que le dijeron. Nunca preguntó. Nunca investigó. A las 11:45, aparcó en el St. Mary. La 3ª planta del estacionamiento estaba casi vacía, con luces parpadeantes que parecían respirar.
Comprobó su arma, respiró hondo y caminó hacia el punto indicado. Benjamín estaba allí, apoyado en una columna de hormigón. Bajo la luz artificial del aparcamiento, pudo verlo mejor. A pesar de la ropa rasgada y la barba descuidada, había algo en el que no pertenecía a las calles. Su postura era erguida, casi militar, y sus ojos tenían la intensidad de alguien acostumbrado a tomar decisiones de vida o muerte. «Has venido», dijo, pareciendo genuinamente sorprendido. «Pensé que no confiarías en mí». «No confío», respondió Sara con sinceridad. «Pero necesito respuestas». Benjamín asintió respetuosamente. «Tu padre, David Martínez, no murió en un accidente de construcción. Fue asesinado porque descubrió que la empresa para la que trabajaba estaba blanqueando dinero para la mafia italiana a través de contratos públicos fraudulentos». Sara sintió que el mundo daba vueltas a su alrededor. «Eso es imposible. Mi padre solo era un capataz. Tu padre era un hombre honesto que tomó la decisión equivocada de intentar sacar a la luz la corrupción. Y la empresa que lo mató, Blackstone Securities, era solo un nombre ficticio. Hoy opera bajo otra identidad, pero los mismos delincuentes están detrás». Benjamín sacó un sobre arrugado del bolsillo. «Estas son copias de documentos que tu padre recopiló antes de morir. Los escondió, pero yo los encontré años después». «¿Cómo los tienes? ¿Quién eres realmente?» El rostro de Benjamín se contrajo de dolor. «Yo era el capitán Benjamín Castillo de Inteligencia Militar. Serví 3 turnos en Afganistán antes de volver a casa y descubrir que mi propia hija había muerto en un accidente de coche que en realidad fue un asesinato por encargo. Cuando empecé a investigar, lo perdí todo, mi carrera, mi casa, mi familia, me destruyeron sistemáticamente». Sara miró al hombre frente a ella con nueva comprensión. No era solo un vagabundo, era un soldado caído, un padre destruido por la misma corrupción que se había llevado a su propio padre. «¿Por qué me cuentas esto ahora?» «Porque eres la hija de David Martínez. Y porque ayer intentaron matarte exactamente de la misma manera que mataron a mi Rebeca». Benjamín cerró los ojos, conteniendo la emoción. «No puedo salvar a mi hija, pero puedo salvarte a ti. Y tal vez, juntos, podamos finalmente hacer justicia». Mientras la noche se acercaba al amanecer, Sara comprendió que su vida había cambiado para siempre. No era solo una policía investigando un caso, era la hija de un hombre asesinado por hacer lo correcto. Y ahora alguien quería silenciarla igual. Sara estudió los documentos que Benjamín le entregó durante toda la madrugada, contratos falsificados, transferencias bancarias sospechosas y, en el centro de todo, la firma de su padre como testigo de las irregularidades que había descubierto. David Martínez no era solo una víctima, había sido un valiente investigador que pagó con su vida por intentar sacar a la luz la verdad. «Necesitamos más pruebas», dijo Sara cuando se reencontraron al día siguiente, esta vez en una cafetería abandonada en la zona este. «Estos documentos son de hace 16 años. Tenemos que demostrar que la misma organización sigue activa». Benjamín sonrió por primera vez desde que se conocieron. «¿Crees que me he pasado 2 años en la calle compadeciéndome?» Sacó un smartphone sorprendentemente moderno del bolsillo roto de su chaqueta. «Lo he documentado todo, cada reunión secreta, cada transferencia sospechosa, cada policía corrupto que acepta sobornos». Sara lo miró incrédula. ¿Cómo consiguió eso un hombre sin hogar? Ser invisible tiene sus ventajas. Nadie presta atención a un mendigo en la esquina, hablan de negocios ilegales delante de mí como si fuera parte del paisaje. Deslizó el dedo mostrando cientos de fotos y grabaciones de audio. Webb se reúne con el jefe de Blackstone todos los martes a las 8 de la mañana en el restaurante Ginos. Siempre entrega un sobre marrón y recibe una carpeta negra. La revelación golpeó a Sara como un rayo. Webb no solo estaba involucrado, era uno de los operadores principales de la conspiración. «Pero eso aún no basta», continuó Benjamín. «Necesitamos algo que los obligue a actuar desesperadamente, algo que los exponga por completo». Sus ojos brillaron con una intensidad peligrosa. «Y sé exactamente cómo conseguirlo». Explicó que había descubierto una operación programada para esa semana. Blackstone estaba a punto de recibir un contrato de 50 millones por renovación urbana, en realidad, un gigantesco plan de blanqueo con demoliciones innecesarias y obras sobrevaloradas. «El problema», dijo Benjamín, «es que necesitan eliminar a los últimos testigos antes de firmar el contrato el viernes. Tú eras uno, y como sobreviviste, ahora están desesperados».
A Sara le recorrió un escalofrío. ¿Quiénes son los otros testigos? Solo queda una persona viva que puede conectar los crímenes del pasado con los actuales, el contable que procesó las transacciones hace 16 años. Está escondido en una casa segura, pero intentarán matarlo esta noche. Entonces tenemos que protegerlo. Tenemos que dejar que lo intenten, corrigió Benjamín, frío y calculador. Estaremos ahí para protegerlo y filmar toda la operación. Cuando envíen asesinos profesionales para silenciar al último testigo, tendremos prueba definitiva de conspiración para cometer asesinato. La propuesta era arriesgada y moralmente cuestionable, pero Sara entendió que podía ser la única manera de desarticular toda la red. Necesitaban pruebas irrefutables, no solo papeles viejos y audios. Hay algo que debes saber, añadió Benjamín, vacilante. El contable me conoce. Trabajábamos juntos en la investigación original antes de que lo perdiera todo. Cuando mataron a mi hija, me culpé por no proteger a quienes me ayudaban. Él se vio obligado a esconderse por mis acciones. Sara vio dolor genuino en sus ojos. Este hombre cargaba una culpa terrible, viviendo en la calle no solo porque lo había perdido todo, sino porque se sentía responsable del sufrimiento ajeno. ¿Cómo se llama?, preguntó con delicadeza. Samuel Roth. Ahora tiene 68. Vive solo, y probablemente me odia por haberle arruinado la vida. Benjamín tragó. Pero confía en ti, Sara. Tu padre le salvó la vida cuando descubrieron que había un contrato por su cabeza. Samuel nunca olvidó esa deuda. Las piezas finalmente encajaban. El padre de Sara no solo fue víctima, formó parte de una red de personas valientes que intentaron exponer la corrupción. Y ahora, 16 años después, Sara y Benjamín podían terminar lo que David Martínez empezó. ¿Dónde se esconde Samuel? En un apartamento seguro, en el barrio judío. 2 guardaespaldas, pero uno está en la nómina de Blackstone para matarlo esta noche. Benjamín la miró fijo. Sara, una vez que empecemos esto, no hay vuelta atrás. Intentarán matarnos a cualquier precio. Ella pensó en su padre, en Rebecca, la hija de Benjamín, en Samuel Roth, que llevaba 16 años viviendo con miedo. Algunas batallas valen la pena. Entonces acabemos con esto, dijo con determinación. Por mi padre, por tu hija y por todos los que han silenciado. Benjamín asintió. Por primera vez en años, no estaba solo. Y por primera vez desde la muerte de su padre, Sara sentía que hacía exactamente lo que David Martínez habría hecho, luchar por la justicia sin importar el costo. La trampa estaba tendida. Solo faltaba saber si serían los cazadores o las próximas víctimas. A las 9:30 de la noche, Sara y Benjamín estaban apostados en un edificio abandonado con vista directa al apartamento de Samuel Roth. Benjamín montó un equipo de vigilancia improvisado pero eficaz, cámaras con zoom, grabadoras de largo alcance y un transmisor conectado al teléfono de Sara para enviar todo en tiempo real a un servidor seguro. Movimiento, murmuró Benjamín ajustando el enfoque. Uno de los guardaespaldas acaba de salir a por cigarrillos, tal como estaba previsto. Sara observó por los prismáticos. En el apartamento quedaba un solo guardaespaldas, Marcus, el hombre que Benjamín había identificado como traidor. Dentro, Samuel leía tranquilamente un libro, ajeno al peligro inminente. 2 furgonetas negras se acercan, informó Sara. Al menos 6 hombres armados. Ahora, dijo Benjamín, activando todas las grabadoras. A ver cómo explica Webb esto en el tribunal. Los asesinos profesionales se movieron con precisión militar. En minutos rodearon el edificio, neutralizaron en silencio a Marcus, que claramente no esperaba ser traicionado por sus propios empleadores, y subieron las escaleras hacia el apartamento de Samuel. Sara apretó el arma. Benjamín, no puedo quedarme mirando cómo ejecutan a un hombre inocente. Confía en mí, respondió él con calma. Samuel no es tan indefenso como parece. En el momento en que los asesinos derribaron la puerta del apartamento, ocurrieron 2 cosas sorprendentes a la vez. Primero, Samuel Roth ya no leía pasivamente, se había colocado estratégicamente detrás de una mesa reforzada, armado con una pistola. Segundo, Benjamín activó un dispositivo que Sara no había notado antes. Sistema de grabación policial activado, retumbó una voz electrónica por todo el edificio. Todas las conversaciones se están transmitiendo en directo al FBI, a la Fiscalía Estatal y a 5 periodistas de investigación. El líder de los asesinos se quedó paralizado.
Es una trampa. Pero ya era tarde. Benjamín lo había planeado todo con meticulosidad. En cuanto los criminales se dieron cuenta de que estaban siendo grabados, sus reacciones desesperadas solo aportaron más pruebas. ¿Abortar misión?, gritó uno por radio. Webb, idiota, dijiste que era sencillo. La respuesta de Webb llegó por el sistema de comunicación interceptado. Matad a todos. No puede quedar ningún testigo. Sara sintió una feroz satisfacción al oír al detective incriminarse en directo, pero la situación estaba lejos de terminar. Los asesinos, acorralados, decidieron eliminar todas las pruebas, incluidos Benjamín y Sara. ¿Saben dónde estamos?, dijo Benjamín, comprobando su arma. La mitad va hacia Samuel, la otra mitad, hacia aquí. ¿Cuántas balas tienes?, preguntó Sara. Las suficientes, respondió con una sonrisa sombría, pero no las necesitaremos. Justo cuando los asesinos empezaron a subir las escaleras del edificio donde estaban ocultos, sirenas inundaron la noche. No eran solo patrullas, era un ejército de vehículos policiales, furgonetas del FBI e incluso helicópteros. ¿Cómo? Sara miró a Benjamín, incrédula. No he pasado 2 años planeando esto para dejar nuestra supervivencia al azar, explicó. El sistema no solo graba, emite ubicación GPS en tiempo real. En cuanto activé el protocolo de emergencia, todas las autoridades recibieron nuestra posición y las pruebas. Los asesinos quedaron rodeados. Algunos resistieron, otros se rindieron de inmediato. Dentro del apartamento, Samuel seguía con vida, protegido por su preparación y por la llegada oportuna de las autoridades. Pero la verdadera justicia apenas empezaba. En los móviles incautados se hallaron mensajes directos de Webb coordinando el asesinato. Los registros bancarios mostraban transferencias de cientos de miles de dólares de Blackstone Securities a cuentas personales de Webb y otros policías corruptos. Y lo más demoledor, grabaciones de Webb admitiendo haber orquestado la muerte del padre de Sara 16 años atrás. Detective Marcus Webb, anunció el agente federal Johnson por megáfono. Está usted arrestado por conspiración, asesinato, corrupción y traición a sus deberes. Sara observó por la ventana cómo se llevaban a Webb. El hombre que había amenazado su vida horas antes estaba pálido de terror, consciente de que su red se había derrumbado. No ha terminado, gritó desesperado a las cámaras. No saben con quién se meten. Blackstone tiene protección a niveles que ni imaginan. Sus palabras solo cavaron más hondo su tumba, las transmisiones iban en vivo a las principales cadenas. En cuestión de horas, el escándalo se volvió nacional. Benjamín miró a Sara, en sus ojos brillaba algo que ella no le había visto antes, esperanza. Tu hija puede descansar en paz ahora, dijo Sara, con dulzura. Y tu padre también, respondió Benjamín. David Martínez por fin tendrá justicia. Aún celebrando, ambos sabían que faltaba una pieza, Blackstone Securities y los verdaderos jefes detrás de la conspiración debían caer. Webb era un peón, no el rey. ¿Qué pasa ahora?, preguntó ella. Benjamín sonrió y señaló el smartphone que seguía transmitiendo. Ahora vemos cómo se derrumba su imperio, una prisión tras otra. 6 meses después, Sara Martínez estaba en primera fila del Tribunal Federal, escuchando el veredicto del mayor escándalo de corrupción policial en la historia de Detroit. El juez leyó con solemnidad. Marcus Webb, 25 años sin libertad condicional. CEO de Blackstone Securities, cadena perpetua. 17 policías corruptos, penas entre 8 y 20 años. La operación dirigida por Benjamín desmanteló una red de más de 2 décadas, permitió recuperar $340 millones en fondos públicos y reabrir 47 casos de accidentes que en realidad fueron asesinatos por encargo. Agente Martínez, la abordó el fiscal federal tras la audiencia. Sus valientes acciones han salvado vidas e hicieron justicia a decenas de familias que esperaban respuestas. Sara sonrió, pero buscó con la mirada al verdadero merecedor del reconocimiento. Al fondo, Benjamín Castillo, con traje modesto pero limpio, una transformación absoluta del hombre destrozado de 6 meses atrás. En las escaleras del tribunal, los medios los rodearon. Benjamín levantó la mano para ceder la palabra. La verdadera heroína es la agente Martínez, dijo ante las cámaras, tuvo el valor de confiar en un desconocido y la integridad de buscar la verdad aunque eso pusiera en riesgo su vida. Sara asintió. El verdadero héroe es Benjamín Castillo, un hombre que lo perdió todo, pero jamás perdió su humanidad.
Me enseñó que la justicia a veces llega desde los lugares más inesperados. En los meses siguientes, sus vidas cambiaron. Sara fue ascendida a detective y elegida para dirigir una unidad anticorrupción. Benjamín, con experiencia militar y profundo conocimiento de la calle, fue contratado como consultor especial para casos relacionados con personas marginadas. La historia más conmovedora fue la de Samuel Roth. Libre del miedo de 16 años, usó su indemnización para abrir un refugio para personas sin hogar. David Martínez me salvó la vida una vez, dijo en la inauguración. Ahora puedo salvarla de otros en su memoria. Benjamín se convirtió en director de operaciones del refugio. No ocultó su pasado, lo usó como prueba de que la redención es posible. Cada persona que llega aquí tiene una historia, explicaba a los voluntarios. No importa lo rota que parezca, siempre hay una chispa de dignidad que reavivar. Sara visitaba el refugio con regularidad, también como amiga. Observaba a Benjamín tratar a cada persona con paciencia y comprensión. ¿Te arrepientes de esos 2 años en la calle?, le preguntó un día. Benjamín lo pensó. No. Me enseñaron que el valor humano no tiene que ver con dirección ni cuenta bancaria. Me prepararon para este momento. 6 meses después, el gobernador le entregó a Benjamín la medalla al valor civil. Él la dedicó a David Martínez, un hombre que murió defendiendo la verdad, y a Rebeca, su hija, me enseñó que justicia no es venganza, sino evitar que otros sufran lo mismo. Miró a cámara. Para quienes juzgan por apariencia o condición social, recuerden, el héroe que puede salvarles la vida quizá duerma en la calle esta noche. Toda persona merece dignidad, respeto y una segunda oportunidad. Webb apeló 3 veces. Todas fueron negadas. En prisión se volvió paria, despreciado incluso por otros reclusos por traicionar su juramento. Perdió bienes, pensión y familia. La arrogancia tiene precio, comentó Benjamín al saber que Webb fue agredido. Eligió el poder sobre el honor, ahora vive las consecuencias. 1 año después del juicio, Sara y Benjamín inauguraban el segundo refugio cuando se acercó una joven, María Santos, hija de un policía arrestado en la operación. Gracias, dijo. Mi padre se estaba convirtiendo en alguien irreconocible. La cárcel lo obligó a enfrentarse a lo que era. Ahora está en terapia, intentando redimirse. Benjamín le puso una mano en el hombro. Las personas pueden cambiar, María. Tu padre aún puede elegir otro camino. Esa noche, caminando por las calles que un día fueron el hogar de Benjamín, Sara reflexionó. Me salvaste la vida aquella primera noche, pero siento que salvaste mucho más. Benjamín sonrió. Y tú me devolviste algo que creía perdido, propósito. Aprendimos que la mejor venganza no es destruir a quien te dañó, sino construir algo más grande de lo que jamás imaginaron. 2 años después, el modelo de Detroit contra la corrupción policial se implementaba en 50 ciudades. Benjamín viajaba como conferenciante, comenzando siempre igual. Me llamo Benjamín Castillo. Hace 3 años vivía en la calle. Hoy estoy aquí para contarles cómo un simple acto de humanidad puede cambiar el mundo. Sara, ahora capitana Martínez, dirigía la unidad anticorrupción más eficaz del país. En su escritorio, una foto, ella y Benjamín el día que se conocieron, ambos sonriendo, recordatorio de que los héroes vienen en todas las formas, y que la verdadera fuerza nace de ver humanidad donde otros solo ven problemas. La vida les enseñó que la justicia no es venganza, sino transformar dolor en propósito, pérdidas en victorias y desesperación en esperanza. Intentaron destruir a Benjamín, pero él terminó construyendo un legado indestructible. Y si alguna vez juzgas por apariencia, recuerda esta historia. Si alguna vez sientes que lo has perdido todo, recuerda a Benjamín, la redención es posible, la justicia puede triunfar, y a veces el héroe que necesitas está más cerca de lo que imaginas. Suscríbete para más historias donde el coraje surge de los lugares más inesperados.